A un mes de la histórica inundación que castigó a Bahía Blanca, la voz del pueblo tomó contacto con 4 aristas de una catástrofe que dejó 17 muertos y 2 desaparecidos. Un drama que persiste a través de indescriptibles emociones como la de los Hecker, quienes ayer lograron dar con el cuerpo de una de sus 2 pequeñas hijas desaparecidas, mientras hoy continúan las tareas de rastrillaje por Delfina, pero que, en muchos casos, muestran facetas alentadoras del sentido de convivencia y solidaridad de sus vecinos. General Daniel Serri es una localidad ubicada a 10 kilómetros al oeste de la planta urbana de Bahía Blanca, una especie de conurbano bahiense que en la madrugada del 7 de marzo se llevó, junto con Ingeniero White, la peor parte de la catástrofe de las inundaciones. En ese contexto, los bomberos voluntarios fueron víctimas y protagonistas de manera simultánea de las titánicas tareas de rescates de vecinos cuyas casas quedaron bajo el agua. En vísperas del primer mes de la tragedia, Andrés Ocampo, jefe del cuartel serrense, describió a este diario los primeros pasos de su pueblo tras el castigo de la naturaleza y su situación actual. Fue muy raro volver a, vamos a llamarlo, recomenzar, porque no habíamos alcanzado ni a descansar un rato y salió el sol nuevamente y nos encontramos con un pueblo totalmente devastado, porque realmente en partes hubo 1,20 m de agua, en partes medimos 1,80 m de agua, y la parte donde desbordó el Saladillo, que fue la parte principal nuestra de todo lo que es el humedal, llegó a 2,40 m el agua. O sea, ha tapado casas enteras con la gente arriba del techo. Entonces fue muy especial, por así llamarlo, saber que vos podés recorrer la casa, el pueblo, y vas a tu casa o vas a la casa de tus viejos o vas a la casa de algún amigo, y de repente te encontrabas con que no podías ingresar a la casa de tu amigo porque habían sacado todos los muebles afuera, estaban tratando de sacar el barro, un montón de cosas que la verdad que no fueron de esperar para nada. Acá tuvimos 1,20 m declarado, 1,25 m de agua, y bueno, estuvo 6/7 horas estable el agua a 60 centímetros de nivel. Todo lo que agarró 1,20 m de agua, todo lo que estaba archivos, legajos, toda la contaduría de la Secretaría, toda la contaduría de la Comisión Directiva, y asimismo todo lo que es elementos que nosotros tenemos por debajo de ese lugar, que son todas las instalaciones del Pañol, que tienen motobomba, compresores de carga autónomos, todo lo que es mecánico para nosotros y estuviera bajo ese nivel, que no estuviera arriba en la estantería, lo echó a perder todo. Ahora vamos a decir que estamos al 50%, 60%, hablando de cuartel, ¿no? Lógicamente, pero es como decís vos, nosotros estábamos en la emergencia, pero dentro de la emergencia. No es lo mismo que nosotros nos subamos a un camión y salgamos a un accidente, atendemos el accidente, volvemos, charlamos un rato, firmamos el parte y nos vamos, a que nosotros éramos parte de la emergencia. Nosotros también estábamos inundados, algunos más, otros menos, o otro fue otra situación, pero bueno, claramente fue eso. Nosotros estábamos dentro de la emergencia para servir a la emergencia. Serri está trabajando muy bien, está trabajando en conjunto con la delegación, en conjunto con todas las entidades de acá que se pusieron el pueblo al hombro, y bueno, formaron centros de distribución, centros de acopio de mercadería, centros de acopio de ropa, tanto scouts, centros de jubilados, como los clubes, o sea, todos, más allá de que nosotros fuimos el primer centro de evacuados y autoevacuados acá, porque al tener primer piso lo utilizamos de esa manera. Y centro de distribución, porque toda la mercadería que venía de alguien que le había quedado algo, o alguna camioneta de alguna ciudad o algún pueblo lindero, que dicho sea de paso, el primer día, el sábado a las 8 de la mañana, teníamos 24 camionetas de acá, Villalonga, Luro, Strueder, no sé, eran 24 personas civiles que vinieron con la familia a traer mercadería. ¿Y a dónde pararon? En el cuartel. Entonces nosotros también hicimos las veces del primer centro de distribución. Total, adentro del cuartel no teníamos nada, no había autobomba, no había camioneta, no había nada, solo teníamos un poco de agua y nada más. Así que nosotros lo que hicimos fue, bueno, trabajar de esa manera, también en esa acción social que la gente necesitaba obligatoriamente para poder llevar adelante todo esto, porque no había luz, tuvimos 4 días, 5 sin luz. La usina, la parte del repartidor de electricidad acá, tuvo 2,20 m de agua, que está en la parte más costera, por así llamarlo, o parte más cercana a la ría. Por eso lo que vos decís es claramente, Serri y Guaite tuvimos la contrariedad de que estamos pegados a la ría. A nosotros nos dividen 10 cuadras, y bueno, Guaite tiene su puerto a 4 cuadras del centro. Lógicamente que la complicación fue esa, que estaba la marea plea, y que esa entrada de agua fue muy superior a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es lluvia, y asimismo la lluvia era por demás. Entonces todo esto que vino tardó también en salir, también tardó en desagotar o en evacuarse el agua,
y bueno, eso es lo que complicó también la existencia, ¿no? Hasta el último domingo por la mañana, la inundación de Bahía Blanca tenía 2 desaparecidos, 2 seres cuya ausencia conmovió a todo el país y lo unió en un rezo por el milagro, las hermanitas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años. Ayer por la mañana, el personal de Infantería de Marina encontró en la zona de baterías de la base naval Puerto Belgrano el cuerpo de Pilar, la mayor de ellas. Como una pesadilla de la que no logran despertar, sus padres sufrieron el desprendimiento de las niñas de sus propios brazos por la acción de la crecida de los arroyos desbordados que confluían con el agua de la pleamar que cubrió todo ese tramo de la Ruta 3 Sur, el camino que Marina Hack y Andrés Hecker habían tomado para dejar Bahía Blanca y refugiarse en la casa de unos parientes en Mayor Buratovich. Cuando el BW Gol en el que se desplazaban comenzó a ser arrastrado por el agua a la altura de General Serri, la familia Hecker intentó refugiarse en el techo de una camioneta de la firma Andreani que también circulaba por el lugar, pero no lo lograron. Todos fueron arrastrados por el agua y el chofer del vehículo, Rubén Salazar, fue hallado sin vida más tarde. Por su parte, los Hecker aparecieron a varios metros de ahí y sin novedades de sus pequeñas hijas. Se había dispuesto una tarea de rastrillaje en la zona del continente, justamente en esa área, lo que es la zona de batería, que es justamente una zona que está comprendida dentro de lo que es la base naval Puerto Belgrano. Y personal perteneciente a la Infantería de Marina, en circunstancias en que estaba, digamos, dando cumplimiento a esta orden que se había emitido desde la Fiscalía, el día domingo, en horas de la mañana, comenzaron con las tareas de rastrillaje y bueno, y dieron con el cuerpito de Pilar, que estaba ubicado en, digamos, en lo que es la línea costera, en la línea, digamos, que la pleamar, en la línea en la que la pleamar va dejando los desechos marítimos, justamente ahí estaba ubicado bien visible el cuerpo de la niña. Se continúa justamente, digamos, ahora orientando la búsqueda a la parte, posiblemente, ¿no?, todo lo que es la parte costera, continental, de la zona, digamos, aledaña a la producción del evento, es decir, la zona de Coronel Rosales, toda esa parte costera, digamos, se va a intensificar la búsqueda, si bien ya se había rastrillado el puerto, la parte del puerto. Bueno, ahora vamos a intensificar la búsqueda, arrancando por, bueno, todo lo que es la zona Pago Chico, Villa del Mar, y se va a seguir obviamente por la parte de baterías que están realizando las tareas. Sí. Bahía Blanca siempre fue un destino muy elegido por los jóvenes tresarroyenses para continuar sus estudios universitarios. Es por eso que en esta tragedia no es difícil encontrarse con historias de vecinos que también la pasaron mal y hoy están reconstruyendo su situación. La estudiante tresarroyense Sofía Saninelli vive en la vecina ciudad desde 2021, cuando se mudó a estudiar diseño de interiores, después de haber realizado una carrera en el esteticismo, una actividad que le permitió irse a trabajar al exterior y reunir el dinero para invertir en su emprendimiento de estética. Primero empezó en su departamento hasta que en enero de 2024 tuvo la oportunidad de abrir un local en la calle Caronti, a metros de la avenida Alem. Precisamente en ese momento en que los sueños de expansión comenzaban a ser una realidad, en la madrugada del viernes 7 de marzo, un imprevisto fatal le hizo pisar el freno de manera abrupta. Me surgió la posibilidad de alquilar un local en enero del año pasado, que fue el local de Caronti, que bueno, la inundación se me lo llevó. Mi idea, si bien era tipo expandirme y agrandarme, la vida me obligó a hacerlo. La cantidad de agua no fue mucha, la que entró, pero al entrar agua y si bien no fue tanto como se vieron en otras imágenes, gracias a Dios, pero la que entró hizo que se afectara todo, porque yo tenía todos los enchufes y todas las zapatillas de enchufes, las tengo en los zócalos de los pisos, para poder enchufar todas las máquinas. Dicho eso, nada, se mojaron todas las zapatillas y bueno, las máquinas se quemaron. Muchos decían que las máquinas se podían recuperar y eso, el tema es que son como máquinas muy frágiles. Después todos los muebles, bueno, eran muebles de melamina, se humedecieron, la melamina se inflamó, después las paredes empezaron a tener humedad, el piso empezó a brotar la misma humedad y la misma bacteria esa que había en el agua, empezó a frotar por los cantos de los cerámicos, nada, un montón de cosas en el que decís reparar el lugar. Creo que te sale exactamente lo mismo que irte a un lugar nuevo, que era lo que yo veía, por lo menos en mi caso. Me afectó un poco más emocionalmente,
como que ya estaba media resignada en decir, bueno, vuelvo a abrir. Como que dije, bueno, listo. Es como que tenía que arrancar de cero. Habían pasado unas circunstancias antes que también decían, bueno, listo. O sea, como que no. Es la frustración del momento, obvio, que viste que todo el esfuerzo que lograste y con la ayuda que pudiste poner el local y todo se te vaya en un segundo. Yo estuve trabajando la semana pasada algunos días en el local que tenía antes, como podía, de la manera que podía, y dije que el 50% de lo que recaudaba diariamente lo donaba, ya sea comprando alimentos o cosas de limpieza, productos de limpieza para llevarlos a tal lugar, o directamente agarrando esa plata y donándola. Ponele, sé que hay un grupo de chicas que hacen todo lo que son las comidas y las meriendas para los merenderos. Directamente la transfería y la donaba directamente ahí para que pudieran solventar los gastos. No era mucho, porque claramente no estaba trabajando mucho, pero bueno, todo ayuda. Una imagen que representó de manera fiel el impacto de la inundación en Bahía Blanca fue la del Teatro Municipal rodeado de agua hasta la cima de sus escalinatas. El declarado Monumento Histórico Nacional en 2011 constituye una de las obras patrimoniales más emblemáticas de la ciudad, ubicada a 200 kilómetros al sur de Tres Arroyos, y es una referencia inevitable de su geografía urbana. Distintos videos y reels lo mostraron castigado por la inundación, en el marco de la cual su director, Gustavo Kammerbeck, le informó a La Voz del Pueblo que, para desagotar los sótanos, principal foco del daño, se sacaron 23 camiones atmosféricos que sumaron más de 30.000 litros de agua acumulada. A 30 días todavía estamos limpiando, digamos. Fue mucho el daño que causó el agua, como fue mucho el daño que causó en toda la ciudad, ¿no? Entonces, es tan grande que nos estamos ocupando del teatro, pero hay tanta gente de la cual ocuparse y tanto daño realizado que hace que por ahí el teatro, todos lo estamos mirando, todos lo estamos atendiendo. Esto sucedió el viernes 7 de marzo. Yo pude entrar al teatro el sábado a las 8 de la mañana. Ese mismo sábado entré antes de las 8 de la mañana. Recorrí todo el edificio, saqué fotos de todo, fui al municipio, busqué a algún ingeniero que me pudiera atender, me acompañó, recorrimos el edificio. Bueno, estaba inundado, había problemas, todo, pero el edificio no corría riesgo de colapso, digamos, ¿no? Entonces, ante eso, obviamente, la prioridad es la gente que la estaba pasando tan mal. Cuando eso se pudo mejorar bastante, vinieron al teatro y bueno, y empezamos con las tareas, como te decía, de limpieza, que es mucha la limpieza. El teatro tiene sótanos. Entonces, toda el agua que se ve en las imágenes, que está afuera, 1,20 m de altura más o menos, bueno, eso más la altura del sótano adentro. Hay sótanos en los que superó los 2,5 m de agua. No mojó la sala, pero mojó sí una parte muy importante de electricidad. Sí, estuvo inundada la caldera. Aparentemente es conveniente cambiarla antes que arreglarla por la escasa diferencia de precio que hay entre una cosa y otra. O sea, digamos, hay muchas cosas que las vamos descubriendo, que se van descubriendo con el correr del tiempo. Por ejemplo, el primer hall, el piso se movió, se dio en partes, pero esto sucedió 4 o 5 días después de la inundación. Entonces, bueno, se está trabajando se hizo todo un relevamiento de qué cosas hay rotas, qué cosas hay que arreglar, qué cosas hay que presupuestar, y se está empezando a trabajar en ese sentido. Teníamos la primera función el 8 de marzo, arrancábamos con una función de apertura y por el Día de la Mujer. En realidad era 8 y 9, las dos fechas tienen que ver con eso, y ahí empezaba con un promedio en marzo de 3 o 4 funciones semanales, y ya para mayo muchas semanas con 5 y hasta 6 funciones por semana. Hoy la tragedia no terminó. La reconstrucción va a llevar mucho tiempo y la ayuda nunca será suficiente. Por eso es importante mantener vivo el recuerdo de sus necesidades y, al menos con una oración, tener presente en nuestros corazones a los hermanos bahienses para que el destino no vuelva a jugarles otra mala pasada y puedan reencontrarse con la pujanza y prosperidad que históricamente los caracterizó.